Tenemos a Salma, ella es de México, ¿verdad? Ella es ingeniero en computación, máster en ciencias, especialista en ciencias de las telecomunicaciones, tiene un amplio conocimiento en lo que es el desarrollo y propuestas de lo que es políticas y regulaciones en telecomunicaciones. Cuenta con una ardua experiencia como consultora a nivel latinoamericano, Europa, Asia, bueno, en todos lados a nivel de globo de nuestro planeta, y actualmente es la presidenta del Centro de México Digital. Hola Salma, ¿cómo estás? Bienvenida y un honor compartir contigo en este panel. Muchísimas gracias, Sandy. Un saludo para todo el público. Sabemos que no existe actualmente una definición de lo que es inteligencia artificial, una definición universal. También estamos conscientes que no existe una definición universal de la IoT. ¿Verdad? Tomando en cuenta lo anterior, te consulto lo siguiente: ¿es deseable adoptar una regulación tradicional para estos casos? ¿O existe alguna alternativa regulatoria, ¿verdad?, que pueda brindar flexibilidad tanto a la inteligencia artificial como al Internet de las cosas en la evolución que se está dando día con día para proteger los derechos humanos y que sobre todo sea con ética? Muchísimas gracias, Sandy. Pues es un placer poder compartir con ustedes pues todo lo que ha estado pasando y que sigue pasando a nivel mundial, no solo en nuestros países, donde estamos tratando después de estos últimos 23 años, donde se ha, pues, ¿cómo podemos decir? Ha surgido una vasta innovación y desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones. Mucho se debe porque hay un incremento desmesurado de la velocidad en las redes de telecomunicaciones, en el acceso y en la descarga, y esto permite que, además de que se haya aumentado el almacenamiento y el procesamiento de la información, permite crear nuevas tecnologías. Entonces, así como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, para poder masificar estos servicios, es que hemos tenido que evolucionar en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a su vez brindar soluciones que a problemas existentes, legitimando las capacidades de estas tecnologías, que muchas veces que ya realizan tareas cotidianas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que están presentes en nuestro día a día. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, surgen estas tecnologías, hay muchos cambios tecnológicos, inclusive desde que surgieron hasta que se han madurado estas tecnologías, pero el ámbito o el marco jurídico no evoluciona tan rápido como lo hacen estas tecnologías. Entonces, ¿qué sucede? Que por un lado, estamos teniendo en los países desarrolladores de tecnología y los más avanzados, que por lo general ellos están visualizando que van a haber estos desarrollos tecnológicos y tienen gobiernos asociados, apoyados por grupos técnicos generalmente, que comienzan a evaluar esta necesidad de discutir si debiera regularse o no en etapa temprana la implementación, o si se esperan a monitorear e identificar aquellos riesgos que pudieran afectar las sociedades que los utilizan. En cambio, en nuestros países que tenemos en América Latina y el Caribe, donde por lo general no tenemos una estrategia para vincular estas políticas públicas con el desarrollo tecnológico, y además es incipiente, pero me estoy dando cuenta por las exposiciones anteriores que cada vez estamos creciendo más en esta innovación y desarrollo tecnológico, lo cual me da mucho gusto. Es muy probable que no exista una planeación anticipada ni una evaluación de cómo estamos visualizando nuestros futuros. Y entonces no prevengamos desde el punto de vista regulatorio una estrategia, y en lugar de tomar medidas preventivas, tengamos que realizar medidas correctivas ya cuando el daño se hace evidente en nuestros países, ¿no? Si revisamos el índice de inteligencia artificial que fue elaborado por Stanford y que ya lleva 5 años elaborándolo, y les sugiero que lo revisen ustedes periódicamente, nos encontramos con que hay proyectos de ley
en materia de inteligencia artificial particularmente, pero me voy a referir también a IoT como una de las tecnologías emergentes donde tiene que haber aspectos muy similares de una normativa que esté monitoreando y vigilando estos desarrollos tecnológicos, que ha habido un incremento de una iniciativa a 37 iniciativas en menos de 5 años a nivel, en los 127 países que están siendo evaluados. Y destaca, por ejemplo, una de las más robustas es la Artificial Intelligence Act, que la produjo la Unión Europea. Además, documentos que se derivaron de esta ley para poder establecer algunos principios, no solo a la inteligencia artificial, como les mencionaba, sino también a Internet de las cosas y otras tecnologías emergentes. Por otro lado, en nuestra región, formamos parte de Asia-Pacífico pero solo algunos países. Esto permite que hagamos alianzas ya en un marco mucho más global, que es la economía digital, donde se forman acuerdos. Los más importantes son uno que se firmó entre Singapur, Australia y que es un acuerdo digital de la economía donde se incorporan elementos para la inteligencia artificial y para la Internet de las cosas, y otro acuerdo que se llama Digital Economy Partnership Agreement, donde se pueden incorporar más países, pero que hoy de nuestra región solo Chile está firmando en este acuerdo con Nueva Zelanda y Singapur. ¿Qué nos ayuda de estos acuerdos internacionales y del ámbito nacional? Nos ayuda muchísimo a entender, por un lado, las tecnologías. Y por favor, Sandy, párame si es que tengo que cerrar mi intervención. No, tranquila, tienes 3 minutos, todavía te faltan unos segundos. Perfecto. Necesitamos de estas asociaciones. Por lo que les mencionaba, nosotros no somos desarrolladores de tecnología como lo hacen otros países, y ellos están armando sus estrategias, mientras que nosotros estamos tratando de tapar estos hoyos a través de acciones correctivas, ¿no? Pero ¿qué pasa además? Nuestros países no están participando en las discusiones que se están llevando a cabo, por ejemplo, en la OCDE, que se ha consolidado como uno de los que recomiendan más acciones hacia inteligencia artificial y hacia otras tecnologías emergentes, y por ejemplo el Global Partnership for Artificial Intelligence, donde inicialmente estaba solo México, después entró Brasil, y en este tercer año está entrando Argentina, pero aún es incipiente la participación de nuestra región. Entonces necesitamos trabajar muchísimo en dos tipos de regulaciones que ahorita no les voy a explicar porque quizá los otros participantes también lo hagan. Lo que es la regulación tradicional, que conocemos como legislaciones, tratados internacionales, jurisprudencias o sentencias, ahí tenemos que trabajar un poco en modernizar estas regulaciones, pero también podemos trabajar en lo que se conoce como la soft law o la regulación suave, con instrumentos que pueden permitir, como la certificación, las auditorías, la transparencia, la evaluación de impacto algorítmico, los entornos de pruebas y últimamente los seguros, para identificar a quién se responsabiliza, a quién se indemniza y qué reparación del daño se puede hacer, para evitar asumir personalidades jurídicas por parte de robots o alguna otra tecnología que se incorpora en estas tecnologías emergentes, y entonces podamos nosotros hacer convivir estas leyes suaves con las leyes duras y poder ir evolucionando nuestros marcos legales en la medida que evolucionan las tecnologías emergentes. Y con eso me quedaría en esta primera pregunta. Muchísimas gracias. Decía Salma, de toda su respuesta, el marco jurídico, o sea,
la tecnología avanza más rápido que las leyes. Y eso es muy cierto. Y especialmente porque en nuestros países, bueno, en cualquier parte del mundo, que se pongan de acuerdo los legisladores en una temática, empiezan a discutir y terminan en 3 meses, ya eso está desfasado. Y eso es algo mundial, no solamente de nuestros países. Fabio decía que él era pesimista. Bueno, pues yo no, yo opino todo lo contrario, como muy buena promotora, defensora de la protección de los derechos humanos en el ciberespacio. Te digo que eres muy objetivo y es muy cierto. El problema no es la inteligencia artificial o los algoritmos, sino existen 3 problemas para mí transversales. Uno, el objetivo de quien lo desarrolla, el objetivo de quien lo usa y el objetivo del usuario final. Y hay alguien más, el uso que le dan a esa información. Y para ello es importante lo que han dicho los 3, la regulación, con qué elementos contamos, ¿verdad? De la perspectiva regulatoria para garantizar que estos datos recolectados se utilicen de manera ética y responsable. Y ojo, también que no exista una recolección excesiva de datos no necesarios. Gracias, 2 Sandy. minutos, estimada Selma. Sí, gracias. Yo quiero hacer énfasis a que ha cambiado no solo los estados o quienes desarrollan las tecnologías, sino hemos cambiado también los ciudadanos. Y ya en cierta medida lo había mencionado Mariana. En realidad necesitamos estar mucho mejor informados de todo esto que está rodeándonos, que son estas tecnologías a las que a veces no tenemos un acceso tan masificado como lo tienen otros países, y necesitamos sobre esa base trabajar en entender varios aspectos que les voy a resumir, que es esta parte de cómo podemos proteger la ética y la defensa de la democracia, de la rendición de cuentas y del Estado de Derecho al usar estas tecnologías. En primer lugar, debemos de recordar, y esto ya lo habían dicho, que los criterios y los parámetros para entrenar los datos provienen de patrones que han sido desarrollados fuera de nuestros países. Entonces tenemos que trabajar en desarrollar los propios porque no revelan nuestra realidad, y no solo eso, primordialmente ya están siendo desarrollados por la iniciativa privada, desbancando a la academia, que era el principal creador, generando que estos algoritmos, modelos, sistemas no tengan una ausencia de visión de interés público, no se les considere pertenencia cultural, genética y social naturales de nuestros territorios, así como aspectos que no hayan sido diseñados para eliminar las brechas que ya tanto se han hablado, ¿no? Y en cambio generan riesgos que pueden resultar en la violación de estos derechos humanos. Entonces, para ello, la Unión Europea, que yo siento que es el que ha formado mucho más análisis sobre este tema, ellos establecen 7 principios regulatorios, y con esto voy a cerrar, no voy a detallar. Control de riesgos. Tenemos que trabajar sobre un esquema de cuáles pueden ser los riesgos para poder construir una regulación que nos permita administrar estos riesgos. Seguridad y transparencia y rendición de cuentas es otro elemento. La igualdad, es decir, no debemos de hacer ni sesgos ni discriminaciones, y para ello tenemos que entender nuestro entorno en donde vamos a aplicarla. La responsabilidad, aquí ya no es una responsabilidad solo del Estado, hay una corresponsabilidad de todos los actores del ecosistema digital. Y la sostenibilidad de estas tecnologías, y finalmente la gobernabilidad. Yo siento que ahora va a haber una combinación de gobernabilidades no solo del Estado, sino de los grupos técnicos con normativas técnicas, de la industria con aplicación de éticas, principios éticos, etcétera, etcétera, y de la sociedad civil y de la ciudadanía, que vamos a tener que dar respuesta a las inconformidades que tenemos sobre el uso de estas tecnologías, para poder retroalimentar este ámbito regulatorio que nos permita vivir de una manera digna en este espacio virtual, ¿no? Excelente, gracias, Salma. Salma, ahora, sabemos según
de acuerdo a los informes que emite Internet Data Corporation, ¿verdad? Indica que los dispositivos para este año tenemos aproximadamente unos 40 millones y que va a crecer a 49 millones, ¿no? 49,000, perdón. Tenemos 40,000 millones de dispositivos IoT y que para el 2026 van a ser 49,000 millones. Imagínate el crecimiento exponencial de esto. Entonces, la pregunta es, ¿tiene esto algún efecto con relación a la regulación existente? Sí, fíjate que 2 minutos, estimada Salma, disculpa. sí, en la sesión pasada de ingeniería se habló de que cada vez más se requiere que los datos que recolectan el Internet de las cosas estén más cerca procesándose para poder ser utilizados nuevamente en la toma de decisiones. Y justamente, por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se establece que no debemos de condicionar el que los centros de datos o el cómputo en la nube esté localizado territorialmente. Y curiosamente, la evolución que ha tenido el Internet de las cosas y la inteligencia artificial en cuanto al manejo de información, procesándola más rápido, más cerca, hace necesario que los centros que se llaman cómputo edge estén realmente relativamente cerca por muchas razones, ¿no? Entonces, quizá sí pueda haber cambios, no solo en ese sentido, sino en el sentido de que también se necesitan, estas tecnologías tienen ciclos de vida y entonces se necesita que se vuelva a centrar este ciclo de vida en los valores humanos para evitar que haya cuestiones de discriminación hacia derechos humanos y que haya también una eliminación de la discriminación en cuanto a la equidad en las brechas que tenemos. Entonces hasta ahí me quedaría y sí es importante estar evaluando periódicamente y evolucionando las regulaciones. Excelente. Para culminar nuestro panel, es importante como conclusión de que la regulación es necesaria, no es una opción, de que la inteligencia artificial, ¿verdad? Y las IoT no son los intrusivos, son quienes lo desarrollan y el objetivo con el que lo desarrollan. Debemos de estar vigilando de manera permanente evaluando, perdón, de manera permanente nuestras regulaciones para adecuarlo a los avances tecnológicos, ¿verdad? Y como conclusión personal, considero que si realizamos los desarrolladores de algoritmos desarrollan de manera segura desde inicio con un enfoque basado en derechos humanos, no tendríamos por qué preocuparnos tanto como lo estamos hoy en día. Si algo está basado en derechos humanos, la ética se da por default. Entonces, eso sería de todo de nuestra parte. Agradezco mucho, Salma, Flavio y Mariana, haber compartido con ustedes. Fue un honor. Y Oscar, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Sandy, por conducir este excelente panel.